Dios te bendiga, mi hermano en Cristo. Aquí su servidor, Leslie Castellanos. Eh, Estamos aquí eh, queriendo continuar con el testimonio de lo que sigue después de los hospitales. Unas cosas que tenemos que aclarar. Una de las cosas que tengo que aclarar, que en el hospital primero, en el hospital, cuando yo estuve ahí en el hospital, yo tuve una visión que iba a llegar una hermana a mi casa. A esa hermana nosotros ya la conocemos de años. Pues yo crecí en lo que es en el Evangelio y en la iglesia donde nosotros crecimos, cuando yo era niño, ella iba ahí y pues durante todos los años nosotros la conocemos. Esta hermana, ella eh, tiene el privilegio de, de tener unos dones espirituales especiales que ella tiene, que yo le comencé a ella a preguntar. Cuando la volví a ver después de tantos años, que regresé a Los Ángeles, me regresé de Los Ángeles porque yo vivía en otra parte, porque pues todo comenzó ahí, todo comienza cuando yo vivía lejos. El Señor a mí me dijo que me regresara, a que si quería comodidad o si quería servirle al Señor. Y pues yo, como crecí en las cosas del Señor, yo crecí sirviéndole al Señor, yo lo que quería era servirle. Siempre he querido servirle, siempre he tocado instrumento, la batería, siempre me gustaba lo que es la música, cantar, um, y siempre le decía al Señor: Señor, yo quiero servirte. ¿Me entiendes? Porque ese siempre ha sido mi anhelo. Cuando Dios te marca para un propósito que Él tiene para tu vida, Él te tiene en el ministerio trabajando. Pues yo desde los 13 años toco la batería. Por la gracia y misericordia del Señor, el Señor me dio el talento para aprender el instrumento. Y yo lo hacía y lo hago de todo corazón, porque yo sé a quién adoro. Sé quién es mi Cristo, quién es mi Dios. Y pues esta hermana pues llegó a mi casa, y ustedes van a escuchar cuando yo les diga de ellos. Hay cosas que mis padres no quisieran que contara, porque son cosas que a veces nos avergüenzan. Como hijos de Dios que somos, nos avergüenzan porque a veces no entendemos los misterios de Dios y cómo Dios trabaja en las personas. Cada quien tiene una forma como Dios trabaja en las personas, el proceso que Dios tiene para cada quien. Y Dios, en su misericordia, el Espíritu Santo, nos usa, nos llama y nos lleva por travesías o por el desierto en diferentes formas. A cada quien nos llama diferente el Señor, cada quien tiene un trato diferente. Y pues la forma que el Señor a mí me usó, mis padres afortunadamente no pudieron entender que era por medio del Espíritu Santo, que todo lo que estaba yo viviendo, el Señor, era un proceso que el Señor estaba haciendo conmigo. Hay cosas que pues ni aún todavía mi esposa puede entender por qué pasaban así, por qué tuvo que suceder estas cosas, por qué el Señor me llevó a los hospitales, por qué tuvo que limpiar mi cuerpo, por qué pasé por tantas frases en lo que es las experiencias que tuve. Porque para mi esposa, para ella ha sido un poquito duro, porque pues me entiende, ella tiene un poco de conocimiento de la palabra, pero no ha vivido, ¿cómo se llama?, una vida en el Evangelio para poder ver los dones espirituales o lo espiritual, como se puede decir,
como en las iglesias donde se ve, donde se mueven los dones espirituales, se siente y se mueve el poder de Dios. ¿Me entiende? Yo entiendo esa parte de mi esposa y la comprendo y le digo al Señor que pues Él es el único que puede hacer las cosas que se vean, que aclare las cosas para que ella pueda entender. Um, pero regresando en lo que regresando al principio de cuando yo salí del hospital, llegando a mi casa, yo venía en el camino y me recuerdo que mi padre me dijo que él había ungido la casa, pero antes de que él me dijera eso, nosotros veníamos en el camino y yo escuché la voz que me dijo, unge tu casa. Y yo, ¿cómo se llama? La mayoría de ustedes saben qué es ungir su casa, ¿me entiende? Eh, y pues en ese momento yo estaba en el Espíritu y el Espíritu Santo estaba en mí porque la forma como el Señor trató las experiencias que tuve en mi casa, nomás Él las pudo hacer, personalmente Él, porque yo le puedo decir que habían cosas que yo no ni entendía, porque el Espíritu Santo hacía las cosas. Me usaba el cuerpo, me movía, me levantaba, y él hacía las cosas que yo voy a estar contándoles. Cuando yo llegué a mi casa, lo primero que el Señor me hizo ver eran todas las cosas que nosotros teníamos que eran inmundas. Y el Espíritu Santo, yo podía ver con estos ojos, yo podía ver toda la inmundicia que había, como teníamos hasta videojuegos, hermanos, teníamos cosas que no le agradan al Señor, juguetes, marcas, teníamos productos de mujer, de pintalabios, ¿me entiende? Pintura de pelo, muchas cosas que el Espíritu Santo me comenzó a ver, a dejar ver a través de estos ojos. Y cada vez que yo me recuerdo cuando yo entré, pude ver lo que a él no le gustaba. Estos ojos, él me decía, yo miraba y me decía, esto para afuera, esto para afuera, esto para afuera. Y comencé a limpiar mi casa. Tuvimos como unos, si no mal recuerdo, como 4 o 5 días, hermanos, limpiando mi casa. De tantas cosas, juguetes que a veces pensamos que son significantes, juguetes de Disneylandia, de Legos, de todo eso lo que los niños juegan en este tiempo. El Señor me hizo ver que atrás de todas esas figuras, de todos esos juguetes, hay demonios. Y el Espíritu Santo, como Él estaba en mí, me abría los ojos para ver las cosas bien claras, cómo estaban todo. No solo los juguetes, sino los videojuegos, sino hasta los cuadros que teníamos. Había unos cuadros que no estaban bien. Cosas que a veces pensamos que no tienen importancia, pero para Dios tienen mucha importancia porque están pactados. ¿Me entienden? Más estos juegos, los videojuegos están pactados con Satanás, que el Señor los reprenda. Los juguetes de Disneylandia, yo tengo que hablar acerca de esos juguetes de Disneylandia. Me enseñó también acerca de las bebidas, de las Coca-Colas, que son un veneno, hermanos, de la comida que comemos, las fast food restaurants, las comidas de esas de comida rápida, McDonald's y todos esos lugares que son de verdad un asco. Cuando el Señor me enseñaba todas esas cosas, yo podía verlas y olía esa comida como azufre, algo feo, y el día, hermano, que yo me quedaba admirado, hermanos. Hay cosas que mis padres y mi madre no entendían, la verdad no entendían, hermanos.
Y comencé a decirle a mi esposa, esto saca para afuera, saca esto, saca el otro. Y comencé a ungir mi casa, y iba por una cosa, eh, me voy a parar un poquito porque estos oídos, el Señor hizo algo especial con estos oídos. Porque estos oídos, yo siempre cuando ya estoy como entrando a la presencia del Señor, yo comienzo a escuchar un viento, un viento. Y ese entonces yo podía escuchar lejos, como dos, tres casas, lejos, como si todo se escuchaba bien cerca. Y no podía estar tranquilo que cuando yo comienzo a ungir mi casa con aceite, comienzo a ungir la puerta que está enfrente de mi casa y comencé a cerrar las ventanas. Una cosa que me recuerdo y me lo recuerdo muy bien fue que cuando yo cerraba o ungía cada ventana, como si se cerraba ese hueco, y ya no entraba sonido. Entonces se cerraba y yo no escuchaba lo que venía de afuera. Iba a la otra ventana y lo hacía lo mismo y escuchaba lo mismo, que se cerraba, se cerraba, se cerraba, se cerraba. Cuando, cuando yo llegué, todas las partes, las ventanas, que entraba un aire o un ruido, yo lo cerraba. Cuando yo llegué ya casi a terminar la casa, yo comenzaba a escuchar que ya no se escuchaba todo el ruido de afuera, sino ya se escuchaba un hueco, ¿me entiende? Y una cosa que el Espíritu Santo no hizo fue ungir la última puerta de atrás. La puerta de atrás de mi casa no la ungió. La dejamos así. Y, y lo chistoso de esto, como ya después de que pasaron tantas cosas, yo comienzo a analizar y a pensar. Yo tuve un sueño de una casa que yo fui con unos hermanos pues yo no sabía en ese sueño a qué iba. Pero ellos iban a orar y se escuchaban demonios adentro. Y, ¿cómo se llaman? Yo no entendí ese sueño. Y ese sueño lo tuve dos veces en esa misma casa. No sabía que esa casa iba a ser mi casa, la que yo soñé. Cuando ya pasaron tiempo, yo entendí y analicé, y el Señor me hizo recordar ese sueño. Y me dije, wow, Señor, Dios mío, cómo tú estabas preparando toda la escena, todas las cosas para que, ¿cómo se llama?, se vinieran a cumplir conforme a los sueños que uno les da o las visiones que uno tiene. El Señor te lo demuestra así. Entonces, cuando yo comencé a cerrar, cerré todas las ventanas, comencé a escuchar nada, hermanos. Solo escuchaba un hueco, un aire, así, mis oídos, pero como si yo estuviera como arriba en las montañas más altas y solo se escucha el puro viento, hermano, el puro viento, solo el puro viento. Ese ruido que yo escucho así cuando yo estoy en la presencia del Señor, o cuando yo estaba ahí, el Señor me hizo entender que esos oídos se hicieron así para yo darme cuenta cuando el Espíritu Santo se está moviendo y Él está en mí o cerca de mí, y ya mis oídos comienzan a escuchar ese ruido. Y nos vamos y me voy otra vez a la palabra, porque la palabra nos dice que en el día de Pentecostés dice que hubo un viento recio y el Señor ya en el tiempo porque son muchas cosas que tengo que contar, hermanos, y lo estoy pasando días tras día. Llevo ya un año y creo que ya semanas, pero cada día es diferente y el Señor me hace recordarme y me muestra con la palabra lo que he vivido, porque yo le he preguntado, yo le hago preguntas: Señor, ¿qué es esto? ¿Qué fue esto? Yo quiero saber, ¿me entiendes? Porque son cosas que pues uno está pasando y a veces no entiende, ¿me entiendes? Yo soy sincero, yo a veces no he entendido lo que el Señor ha estado haciendo y cómo el Señor me ha estado moviendo a través de su Espíritu Santo. Y cuando pues yo comencé, y cuando comencé a escuchar que estaba en el hueco, comencé a escuchar que algo se movía,
que corrían así, como si fuera algo en el piso corriendo así. Y pues el espíritu de mí, pues él sabía todo lo que estaba pasando y pues él era el que tenía en control de mi vida. Eh, pero todos los días, desde que yo me recuerdo de que estuvimos como 4 o 5 días ahí limpiando mi casa, él me levantaba temprano. Él me decía, esto no sirve, esto no sirve. Y lo sacábamos. Cuando yo comencé a escuchar, cuando cerré todas las ventanas, comencé a escuchar que corrían. Y yo decía, ¿qué es ese ruido? Decía yo, sí, en mí. Decía yo, ¿qué es ese ruido? Y él se paraba y me comenzaba a reprender. Porque me hizo entender que habían espíritus, demonios en mi casa. De todos los juegos, todas las cosas, habían demonios que estaban escondidos. Y cuando yo comencé a ungir la casa, el problema es que ellos no tenían de dónde salir. Los acorralé. El Señor me hizo entender que como ungir la casa, los teníamos acorralados en las esquinas, en los closets. Y yo escuchaba que ellos salían, corrían y se querían esconder cada vez que yo me movía. Y ¿cómo se llama? Y una cosa que él hacía es que me hacía abrir la puerta de atrás. Y cuando yo abría la puerta de atrás, les comenzaba a decir, ustedes no tienen potestad sobre esta casa. Se van ahora por el poder de la sangre del cordero. Se van, les decía así. Y solo escuchaba que se mataban y pegaban las puertas y salían. Hermanos, en las madrugadas me levantaba y me hacía hacer así. Me despertaba. A la hora que él quería, me despertaba. Me decía, hay algo aquí. Levántate, tienes que limpiar. Llegaba a pasar por cada cuarto. Esto no está bien para afuera. Esto no está bien para afuera. Marcas, como les dije, marcas como Nike. Todas esas marcas que son populares, que han pactado con Satanás, porque son caras, son cosas que no le agradan a Dios. Dios es Dios sencillo, Dios no le gusta las marcas, Él es muy sencillo. Él me enseñó acerca de las medicinas, de los productos que Él tiene también. En todo esto, hermanos, Dios comenzó a enseñarme a través de los alimentos. Yo tengo el discernimiento de espíritu, que es algo que todo mi cuerpo, como si se activa algo, como si son los nervios de mi cara, de mi cuerpo, todos, y puedo sentir que hay algo no está agradable. No está algo agradable y tengo que comenzar. Él me levantaba y comenzaba a reprender y comenzaba a sacar cosas. Y mi esposa, ellos estaban confundidos, no sabían lo que pasaba, hermanos. Mis hijas también, yo podía saber en ese momento si estaban pecando o no estaban pecando. Yo podía saber lo que había en el corazón de las personas. Y cuando digo saber de lo que hay en las cosas de las personas, es sacar la verdad, los pecados. ¿Me entiendes? Si tú realmente le adorabas a Dios en espíritu, en verdad, si tú estabas pecando, si estabas adulterando, ¿me entiendes? Porque el único que te puede revelar lo que hay en las personas es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo era el que estaba en mí y Él era el que estaba revelando las cosas que habían ahí. Me recuerdo que esas noches esos días casi no dormía, hermanos, porque hay cosas que el Señor me mostraba. Yo tenía visiones, tengo visiones y todavía las digo, pero en ese entonces yo tenía visiones, cosas que mis padres, yo les contaba, les decía a mi madre, anote esto, anote lo otro, el Señor me reveló esto, me reveló lo otro, y ellos no me entendían por la forma como yo actuaba, que ellos decían que pues, del Espíritu Santo es un espíritu de orden. Pero lo que quería el Señor era santificar, limpiar mi casa, porque ellos querían morar ahí. El Espíritu Santo, la presencia de Dios quería estar ahí, pero como habían cosas inmundas, el Espíritu Santo no puede evitar, o se puede decir, no puede habitar las tinieblas con la luz.
Entonces me hacía limpiar estas cosas en la forma que Él la hacía. ¿Me entiende? Me recuerdo que sacaron muchas cosas, hasta ropas de marca, aretes, pintalabios, zapatos, cosas, hermanos, que ustedes van a decir, pero ¿por qué? Y no, pero ¿por qué? Pero es así, es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo es el que conmueve y el que muestra las cosas inmundas. Y yo le decía a mi esposa, ellos me miraban que yo estaba cansado, pero a la vez con fuerzas. Mi esposa pensaba que yo estaba perdiendo mi mente, que yo estaba pues malo, 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 malo. Y yo les decía, una cosa que les decía cuando ellos me traían la comida y me traían fruta, yo miraba la fruta, hermanos, que brillaba. La fruta brillaba como oro y cuando me la comía la sentía tan dulce, tan rica, que me decía el Espíritu Santo, esto es lo que quiero que tú comas, saludable, la verdura, hermanos, algo tan hermoso. Y viví muchas cosas, hermanos, que no lo puedo decir todo, porque son cosas que pues realmente se tienen que reservar, ¿me entiende? Porque pues son cosas pues que quedan en la familia, ¿me entiende? Porque pues si le decimos si les dije ya que mis padres no creían, hubieron cosas que ellos hicieron que me entiende, que pensaban que yo estaba endemoniado, que yo estaba loco y oraban por mí, cosas así, hermanos, que mejor no me gustaría decirlo porque avergüenza, porque pues siendo cristianos por tantos años y no conocer lo espiritual es algo como que da miedo, da vergüenza hablarlo. Pero yo digo que el Señor lo hizo para que despertáramos, para que viéramos un poquito más allá, que Dios es todavía el mismo de ayer y de hoy y de siempre, y que Él no ha cambiado. Él no ha cambiado. Él es el mismo. Um, pero sí, Él me hablaba, me decía muchas cosas. Yo la forma que les puedo explicar, yo escuchaba cómo Él me hablaba, era todo por mente. Todo por mente. Yo no, las únicas veces que escuché la voz que me dijo fueron las voces que yo les dije a ustedes, pero realmente él lo que me hablaba era por mente, y las visiones que yo tenía era todo pues en mente. Y, y pues me quedaba perplejo así, wow, ¿qué es lo que estoy viendo? Cosas así maravilladas que me entiendes, yo ya las hablé, se las dije a mis padres. Y hay cosas también tremendas que vi que van a pasar, que me quedé también admirado, que las tengo que hablar, y las voy a ir hablando poco a poco conforme voy hablando de mi testimonio. Pero todas esas experiencias las tuve. Me discernir, pude saber cuando mis hijas estaban haciendo algo incorrecto, mi hijo. Y pues el Espíritu Santo, pues era el Espíritu Santo que estaba obrando, hermanos. Tuve muchas experiencias y todavía las tengo, y voy a ir hablando una por una. um, pero lo más importante de todo esto es que el Señor nos permite, hermanos, pasar por esto para entender que Dios no ha cambiado, que su Espíritu Santo sigue siendo el mismo. El problema de nosotros somos los que no buscamos al Señor en espíritu y en verdad. Otra cosa que les quería decir, lo que el Señor me hizo entender también fue que como hemos contaminado este templo, que es la morada del Espíritu Santo, no se puede manifestar porque hemos contaminado con tantas cosas. El Señor a mí me lo dijo, y por esa fue la razón que el Señor tuvo que llevarme al hospital, porque tenía que limpiarme y sacar cosas que estaban malas ahí, que contamina el cuerpo por falta de alimento o la falta de cómo comer, que comemos solo en la calle. El Señor me comenzó a decir muchas cosas del núcleo familiar, que quiere restaurar la familia como en el día
de Noé de Adán y Eva, disculpe, que estaban en el huerto del Edén. El Señor me comenzaba a decir, yo quiero restaurar la familia, la familia. Y, y miraba muchas cosas y me decía, yo tengo mi ejército ya en la tierra, tengo ejército en la estación de policía, en los bomberos, en toda la tierra, me dijo, en los hospitales. Y me dijo unas cosas de los hospitales que a ratito se los voy a decir, todo a su tiempo. Quiero hacer estos videos en partes para ir explicando por qué el Señor me dijo esto, me dijo acerca de las marcas, de los juguetes, de las comidas, de las bebidas, de los productos que hay. Quiero hacer pedazos o quiero hacer videos explicando todas esas cosas. Yo sé que hermanos que a lo mejor en YouTube me van a censurar, me van a decir porque yo tengo que hablar muchas cosas que el Señor me ha demostrado. Y con todo eso, yo quiero también decir que el Señor siempre me daba un versículo de la Biblia, que eso está en Apocalipsis 10. Me lo dio varias veces, yo no lo entendía, yo lo leía, no lo entendía, hermanos, yo no lo entendía. Pero es que eso también quiero hacer. Voy a hacer otra parte de las otras experiencias que tuve en mi casa, que no lo he dicho ahorita, porque no quiero hacer estos videos muy largos, no los quiero hacer para que se me aburran, sino para que escuchen y sean edificados, porque esto es lo que el Señor quiere que hagamos, que edifiquemos a la iglesia, porque la iglesia primero ha reprobado lo que hemos pasado del COVID. Segundo, la iglesia se ha contaminado demasiado con el mundo y el Señor no quiere eso. Dios quiere que vivamos una vida de santidad, que nos limpiemos, nos cuidemos, que entendamos que este cuerpo es morada y templo del Espíritu Santo. Todos los que quieran llegar a conocer al Señor por medio del Espíritu Santo y ser llenos del Espíritu Santo, tienen que cuidar este templo. Tenemos que cuidar este templo. El Señor me lo dice, me lo dice todos los días. Yo tengo una dieta y llevo unos alimentos que tengo que llevármelos, aunque a veces tengo hambre, hermano, no crea, la lucha es dura. La lucha es dura, hermano, si se siente dura la cosa. Este cuerpo ya no es el mismo que era antes. Este cuerpo ha cambiado demasiado. He cambiado. Si antes le buscaba al Señor, ahora es más. Y es con una dieta que tengo que cuidar, porque yo sé que el Espíritu Santo quiere morar y quiere profetizar y quiere hablar a través de este siervo. Como siempre les he dicho, este siervo inútil, porque yo nunca hacía esto, hermano. Nunca tenía el valor de ponerme en una cámara o pararme en un lugar y hablar de la palabra. Muchos hermanos me conocen en ese punto. Yo no era así. Pero después de que esto pasó en mi vida, todo ha cambiado, hermanos. Todo ha cambiado, no me interesa quién me diga lo que me diga, si no me creen, no me importa. Yo lo que quiero es adorar y glorificar el santo nombre de Israel, del Dios Todopoderoso, Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach, al Dios que creó los cielos y la tierra. Ese es el mismo Dios que estuvo con Moisés, el mismo Dios que estuvo con David, estuvo con todos sus profetas, el mismo Dios que estuvo con sus apóstoles. Él es el mismo. Él es el mismo. A Él es el único que adoro y tenemos que adorar. No hay otro Dios, y no hay otro nombre dado a los hombres que podamos ser salvos, hermanos. Es Cristo Jesús. Solamente por la gloria y la honra de Él, aquí estamos. Y yo voy a poner de mi parte, como le digo al Señor, dame paciencia, porque hay veces no quisiera hablar, porque a veces da temor. Una, porque a veces uno dice, ¿y si no se cumplen las cosas? Y si no, si no salen a la luz lo que uno dice y uno habla, entonces uno queda vergüenza. Pero el Señor me hace entender, como hoy en la mañana, me dio a Jonás como ejemplo. Ustedes si saben la historia de Jonás en el último libro, que es el 4, habla acerca de Jonás.
¿me entiende? Que él fue a Nínive a profetizar algo, destrucción, y al fin de esa predicación o de esa profecía no se cumplió. Son cosas que uno se pone a pensar y el Señor te confirma con la palabra. Es todo, es todo. Dios es así. Um, pues ya teniendo este video un poquito completo, no sé cuánto tiempo llevamos, pero hasta aquí lo quiero dejar. Gracias por escucharme, hermanos, y vamos a seguir con estas grabaciones por la gloria y la honra del Dios Todopoderoso. Que la paz del Señor esté en vosotros, en ustedes, los que me escuchan y los que me van a escuchar. Que Dios me los bendiga, que el Espíritu Santo sea el que hable a través de mí y pueda hablarles a sus corazones y ustedes puedan confirmarlo, porque el mismo Espíritu que yo tengo, ustedes lo tienen, hermanos. Es el mismo Dios, es el mismo Espíritu Santo, no hay otro, es el mismo. No más que todos tienen diferentes dones y como Dios los usa diferente, hermanos. Yo no me digo que soy profeta porque no lo digo. Yo digo soy un siervo del Señor y siempre lo seguiré diciendo. Yo no quiero títulos, no quiero títulos. Yo sé que el Señor me ha puesto un gran privilegio, una gran responsabilidad, y yo como ser humano los tengo que cumplir, porque si no cumplimos y no obedecemos la voz del Señor, nos va mal. ¿Me entiende? Así como Jonás, ¿qué le pasó? ¿Me entiende? Se lo tragó un pez por no querer ir, por no querer hablar. Pero con esto los dejo, hermanos. Cuídense. Dios me los bendiga, me los guarde. Los quiero mucho. Amén.